Namaste, bienvenidos a esta sexta entrega de las videosesiones que hemos titulado 7 cuestiones filosóficas que siempre quisiste saber sobre una clase de yoga. Y ya hemos pasado por Om y por la importancia de quitarse los zapatos, por qué se encienden velas o incienso en una clase, cuál es el beneficio de ofrecer nuestra práctica o por qué es importante no ingerir líquidos durante una práctica de Hatha Yoga. Y la sexta pregunta y el tema de hoy es por qué durante una clase de yoga se utilizan términos sánscritos, palabras en lengua sánscrita. ¿Por qué el profesor utiliza estas palabras a veces raras o que no parece que ayuden en muchas ocasiones porque no las entiende nadie y sin embargo se sigue haciendo, ¿no? Como siempre, depende del profesor y de la escuela y el linaje que se siga, porque no todos usan la palabra sánscrita en Occidente ya. Hay que decir que los textos yógicos tradicionales, donde están las escrituras del yoga, que es de donde recibimos esta disciplina desde hace ya cientos y miles de años, están en sánscrito, que es la lengua antigua y sagrada de la India. Entonces es natural que si ha sido expresada y explicitada en ese idioma, pues se mantenga, ¿no? Por lo menos que haya vestigios de esa lengua. Uno puede traducir prácticamente todo en una clase, ya sea las posturas o los ejercicios o los conceptos filosóficos que hay detrás, pero es muy difícil quitar todo, porque empezando por asana, que es el nombre de posturas, o decir pranayama o mudra, algún ejercicio con el nombre sánscrito, o decir om, o decir mantra, o simplemente decir namaste como saludo, algo queda, y si uno quita todo y todo, al menos va a quedar la palabra yoga, que también es sánscrita. Entonces, como esto es así y no tiene sentido luchar contra eso, está bien analizarlo por un momento. Si alguien quiere en su clase va a decir, hagamos ahora la postura del triángulo, en lugar de decir trikonasana, ¿no? Y no hay ningún problema, todos entienden. Yo mismo en mis clases uso español o uso sánscrito y dependiendo del público que tenga también. Pero es interesante saber esto del sánscrito porque es la lengua milenaria y sagrada del yoga en la que fueron compuestos los antiguos textos. Y desde el punto de vista lingüístico moderno, pues el sánscrito tiene a lo mejor 4000 años o un poco más, pero desde el punto de vista de la tradición india el sánscrito es mucho más antiguo al punto de que algunos ya dirían que es eterno, que existe desde siempre, es el lenguaje casi de los dioses, ¿no? A veces se dice que ha estado siempre ahí, solo que en unas épocas no se usó, pero siempre estuvo ahí disponible en el éter, ¿no? en el akasha o en un plano de conciencia que no siempre fue accesible. Entonces, son dos formas de verlo. Pero lo que es cierto es que todos los textos tradicionales de yoga están hechos en sánscrito. El sánscrito es una lengua, desde el punto de vista lingüístico moderno, indoeuropea. Indoeuropea significa que tiene parentesco con muchas de las lenguas y los idiomas actuales europeos, desde el latín o el griego al inglés o por supuesto al español o al catalán o al italiano, que son idiomas que se utilizan ahora de forma completa, ¿no? Y entonces hay palabras que se parecen, porque como que hay una familia común y un antecedente común. Todo esto siempre está en estudio todavía, porque la lingüística moderna no es una disciplina tan antigua, ¿no? Pero tenemos palabras como danta en sánscrito, danta significa diente, ¿no? Manas, mente, vach, voz, dasa, 10. ¿No? Uno nota que hay una similitud. Entonces, en ese sentido es una lengua indoeuropea. Se parecen muchas cuestiones. Para los hispanohablantes el sánscrito es una lengua relativamente fácil porque es una lengua muy vocálica, tiene muchas vocales, especialmente muchas aes, y en la lengua
española es una lengua muy abierta, ¿no? Y con muchas vocales. Al mismo tiempo, el sánscrito es mucho más complejo desde su gramática y también su fonética. Tiene por lo menos 20 sonidos más, tiene muchas más vocales y tiene estos sonidos como los aspirados, ¿no? Que no tenemos en español. Entonces, si uno quiere pronunciar bien, tiene que estudiar eso. De todos modos, para el uso de una clase de yoga, el sánscrito es muy simple, o el que se usa es muy simple, así que no hay problema y es casi bastante intuitivo. De todas las palabras que conocemos en sánscrito, por supuesto, yoga sería la más difundida y se suele traducir como unión, yoga como unión, aunque tiene muchas otras acepciones y una historia atrás muy larga, ¿eh? Y después de yoga, quizás en una clase de yoga sería asana, ¿eh? Asana como postura. Todas las posturas siempre terminan en asana, asana y por supuesto habrán escuchado asana, ¿eh? Digamos que lo correcto sería asana, pero también se dice asana, al punto que la RAE hace muy poco en su diccionario ha agregado el vocablo asana, con este acento, ¿no? Asana, con el acento grave, llano, asana. Pero con género masculino, que también sería lo correcto, el asana, o el asana. Siempre esta cuestión de género y acentuación tiene un debate, porque la palabra original en otra lengua tiene un género y una acentuación, pero al traerla al español y en el uso diario, generalmente se ve modificada, como pasa con cualquier palabra extranjera que llega a un nuevo idioma, en este caso el español. Pero bueno, sería asana, aunque digamos asana. Y hay muchos otros ejemplos como mandala, mandala, que son estos diagramas geométricos hindúes. En realidad nadie dice mandala, sino mandala. Y el diccionario de la RAE ya lo acepta con las dos acentuaciones. Y bueno, no solo en el mundo del yoga, sino que estas palabras sánscritas que vienen de la filosofía del yoga se utilizan ahora de forma cotidiana como karma o mantra o nirvana, y están en el uso diario. O sea que el sánscrito está mucho más presente de lo que uno diría a primera vista. Como digo, en las clases la palabra más escuchada suele ser asana, trikonasana, es la asana, la postura del trikona, del triángulo. Bhujangasana es el asana o el asana, la postura de Bhujanga, de la serpiente. Y entonces el alumno, si el profesor usa estas palabras, se acostumbra y quizás no sabe lo que significa exactamente, literalmente cada palabra, pero al escuchar Bhujangasana, Trikonasana, sabe automáticamente qué postura debe hacer y no hay ningún problema. De hecho, me ha pasado en alguna clase que venga algún alumno que no habla español, hablan solo inglés, y entonces, pero como ya había hecho yoga, tú dices la palabra en sánscrito, Bhujangasana, y ya sabe dónde tiene que ir, no tiene que estar copiando ni que haya que traducirle, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sánscrito es muy eficaz porque es transnacional, ¿no? Llega a todos los países y a todas las culturas siempre y cuando haya un mínimo conocimiento. Y al mismo tiempo, el sánscrito es un idioma muy complejo y filosófico, entonces hay palabras como la misma palabra yoga, que si yo digo yoga todos en principio nos entendemos, pero si yo quiero explicar, definir yoga, necesito 4, 5, 10 palabras en español para definirlo. Y entonces no lo hace fácil, y tengo otras palabras como mantra o dharma, que si quisiera definirlas necesitaría, bueno, un seminario entero, una videosesión entera para explicarlas. Entonces es mucho más fácil, si ya todos tenemos un contexto común, decir yoga o mantra y todos sabemos de qué estamos hablando, porque no hay un sinónimo de una palabra para estos profundos términos sánscritos. Y por último, más allá de la tradición y más allá de la practicidad de utilizar el idioma sánscrito en algunas ocasiones, también tiene que ver con la sonoridad. Así como en la primera sesión hablábamos del Om y de esta vibración sonora que está presente en todas las cosas, se considera que el idioma sánscrito tiene una sonoridad especial que no tienen otras lenguas. Entonces, los mantras hechos en ese idioma no es lo mismo que traducidos al español o cualquier otro idioma. Y usar en yoga, tanto como en los nombres de las posturas, pero cualquier concepto relacionado con yoga en sánscrito es mucho más poderoso porque acarrea una vibración.
una vibración milenaria que es la que ha estado utilizándose siempre y que no es tanto una forma de comunicar únicamente, sino que el sánscrito ya es una lengua que de alguna forma expresa o articula una realidad que en el plano cósmico está funcionando desde siempre. Entonces es el mejor lenguaje que existe para poner en sonido, para el oído físico, algo que ya está en un plano universal o en un plano sutil y que no podría ser accesible de cualquier manera. Este es un trasfondo muy tradicional hindú, por tanto, decir algo en sánscrito no es lo mismo que decirlo en otro idioma, especialmente cuando se trata de mantras o de las escrituras antiguas. Entonces, desde esa perspectiva, en una clase de yoga muchas veces se dice asana, pranayama, o se dice mudra, o se dice mantra, namaste, o cualquier palabra que de alguna forma, aunque sea solo una palabra y no siempre sea perfectamente pronunciada, nos remita a esa potencia de la lengua sánscrita que es una potencia vibratoria, a fin de cuentas. Igual que el Om nos remite a nuestra esencia cuando todo estaba todavía en el punto cero de creación. Por supuesto, se puede practicar yoga sin hablar sánscrito, así que no hay que preocuparse, pero si te da curiosidad o si lo que te he contado te interesa, puedes probarlo, y si ya lo estás probando, pues sigue entonces disfrutando de esa lengua antigua. Esto es todo por esta sesión, la sexta, 7 cuestiones filosóficas que siempre quisiste saber sobre una clase de yoga. Ya nos acercamos al final, vamos a tener la última, que es muy atractiva, personalmente me gusta mucho, y la pregunta es, ¿por qué al acabar, al finalizar una clase tradicionalmente, uno se postra? ¿Por qué hay que postrarse? No todos sienten agrado al hacer eso y hay muchas razones para entenderlo. Lo vemos en la próxima sesión. Gracias como siempre y Om Shanti.